Euroamérica, Mundo Financiero, presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Llegó la desaceleración más rápida de lo esperado. Fueron palabras del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, al presentar el informe de política monetaria ayer en la Comisión de Hacienda del Senado. Queremos conversar qué tan grave es esta situación, cuáles son las proyecciones y en qué medida va a seguir la actividad de manera bajista, junto a Alejandro Urzúa, economista de Open BBK. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Te sorprendió el informe de política monetaria entregado por Rodrigo Vergara? No, yo creo que en general lo que ha hecho el presidente del Banco Central siempre ha sido una medida muy activista, muy proactiva con respecto a lo que está pasando en los mercados. ¿No es cierto? Lo vimos a fines del semestre pasado, cuando estaba hablando sobre los peligros de una potencialidad burbuja económica, y hoy día simplemente lo que vemos es que se está ajustando, ¿no es cierto?, a lo que efectivamente, como tú bien lo decías en reacciones titulares, esta aceleración que ¿no es cierto?, ha venido a pegar bastante más fuerte de lo que esperábamos en primera instancia. ¿Por qué hoy día y no antes, cuando el mundo, si bien no demuestra una gran recuperación, sí hay señales de una estabilización mayor? Mira, porque principalmente hoy día los ejes económicos son tres fuertes. Tenemos Estados Unidos, tenemos Europa y tenemos China. China, recuerda que a principios de este año tenía una expectativa de crecimiento entre el 7,5 y el 8%, 8,2%, que posteriormente fue ajustado a un 7,5%, y hoy día ya se están planteando los expertos si efectivamente van a llegar a 7,2%. Entonces eso obviamente el principal motor, y nosotros la cobredependencia que tenemos principalmente la colocación del metal dentro de nuestro mercado asiático a través de China, es lo que esto, ¿no es cierto?, que repercute de esta forma mucho más directa. A raíz de esta cobre dependencia y a raíz también de las proyecciones de una baja en el precio del cobre para el presente año y para el 2014 también, ¿se puede proyectar que las cifras y que haya nuevas correcciones hacia la baja, o este margen entre 4 y 5% se debería mantener para este año? Esperamos que se tienda a mantener. La verdad que podría haber todavía una baja no significativa, ¿sí?, porque la verdad que el ajuste es bastante más realista, y la verdad que una de las características que la administración que ha tenido este Banco Central efectivamente ha sido muy seria, muy rigurosa con respecto a las estimaciones. Así que esperamos que de alguna medida también las bajas y los temores que hay con respecto a la desaceleración que está pasando también en el mercado chino, también no nos pegue tan fuerte a nosotros como nos ha venido pegando en esta etapa del año. ¿Es una situación para preocuparse, o uno pierde un poco la proporción en términos de que ve al mundo creciendo de manera muy baja, Estados Unidos ahí aspirando al 2,5%, otras potencias también bajo ese mismo rasgo, Europa en recesión, y uno se asusta porque dejamos el 5% en promedio que teníamos, o es un tema para generar una mayor atención? A ver, yo te diría que es un tema bastante más realista lo que está pasando hoy día. O sea, la verdad que Chile sorpresivamente se ha ido mantenido ¿no es cierto?, inmune a todo estos descalabros económicos que habían pasado en el resto del mundo. De hecho, nosotros esperábamos un proceso restrictivo en el segundo semestre del año pasado. Hablábamos que se iba a venir un frenazo. De hecho, hoy día lo que estamos hablando no estamos hablando de crisis, sino que efectivamente de una desaceleración económica, que es muy distinto a hablar de crisis. ¿Y por qué se ve? Porque obviamente hoy día un actor más importante nuestro ha tenido, ¿no es cierto?, este impacto. Por otro lado, Estados Unidos había tenido una política, ¿no es cierto?, de emitir mucho dólar, ¿no es cierto?, a través de la FED para poder apoyar, ¿no es cierto?, la recuperación económica. Eso efectivamente también ha dado resultados, ha tendido a cortar este estímulo, y eso, ¿no es cierto?, es lo primero que se empezó a ver en los indicadores de las bolsas, ¿no es cierto?, y el comportamiento de la divisa americana semanas anteriores, cuando, ¿no es cierto?, se empezó a insinuar que estos recortes iban a venir, ¿no es cierto?, más pronto de lo que se esperaba. Claro, eso es un punto importante también. Siempre se dice que el mercado bursátil se adelanta un poco a las condiciones que va a tener un país en términos de cifras macroeconómicas. Lo vimos y aquí en nuestra región, por ejemplo, en Brasil, que hace bastante tiempo viene la bolsa brasileña cayendo de manera importante, cuando hoy día está viviendo una situación bastante compleja. Nuestra bolsa también partió, los primeros son 2 meses, 3 meses del año relativamente bien, pero ya en estos últimos meses ha tenido una baja significativa. ¿Esto es el reflejo del momento que estamos viviendo hoy día como economía? Generalmente, como tú muy bien lo planteas, es un muy buen barómetro, pero también tenemos que tomar conciencia, que lo hablábamos un poquitito antes, es que nosotros teníamos, lo que nosotros denominamos el mal de la vaca holandesa. Teníamos tibieza, ¿no es cierto?, un dólar demasiado bajo, una buena tasa de interés que hacía que entrar, ¿no es cierto?, mucho dinero extranjero a generar acá, ¿no es cierto?, una tasa de riesgo país bastante baja, a generar acá, ¿no es cierto?, utilidades. Y eso paulatinamente, ¿no es cierto?, empezó a afectar, y lo que estamos teniendo hoy día por eso hablábamos con anterioridad que
hoy día estaba muy barato el dinero, por decirlo de alguna manera. Y cuando empiezan estos procesos restrictivos, obviamente la especulación, que es donde fuertemente también, ¿no es cierto?, lo que impulsa y lo que mueve rápidamente los mercados a nivel de bolsa, obviamente también se ha visto afectado. Dentro de la corrección de las proyecciones también está una baja en lo que tiene que ver con la inflación. ¿Esto puede conllevar una baja de tasa de interés también por parte del Banco Central? Debería. Estamos hablando hoy día de una corrección de una tasa, ¿no es cierto?, una inflación esperada de un 2.6%. Hay que ver también qué va a pasar con el tema inflacionario, si bien se ha mantenido estable, o sea, ha habido una baja actividad, pero también eso, ¿no es cierto?, no se ha visto reflejado en un incremento de la inflación. Tenemos que ver cómo va a afectar, porque si obviamente hoy día con el incremento también que estamos teniendo en la divisa americana, todos los productos, ¿no es cierto?, que vienen desde el exterior también deberían tender a subir, o eso por lo menos lo que indica la lógica. Entonces deberíamos ver que al haber, ¿no es cierto?, al haber, ¿no es cierto?, una disminución de esto y una baja inflación, deberíamos a lo mejor pensar que la tasa de interés, para estimular un poco la demanda interna, debería apuntar, ¿no es cierto?, a ese camino. ¿Esto durante este año o más bien pensando en el 2014? Mira, hay que pensar siempre que las decisiones que se toman, ¿no es cierto?, si yo tomo hoy día una decisión con respecto a una política monetaria, el efecto no es directo, se ve, ¿no es cierto?, en 3, 4, 6 meses con posterioridad. Yo diría que todavía una de las características de lo que genera también mucha tranquilidad a la gente que está metida en el mundo financiero es la serenidad con la cual ha trabajado el Banco Central y también con la seriedad con la cual trabaja. Entonces, si ellos consideran que una medida perentoria puede aplicar, yo creo que efectivamente hoy día, si mantenemos, ¿no es cierto?, un sine qua non de las condiciones que están pasando hoy día, podríamos apostar, ¿no es cierto?, que de aquí a un par de meses más podría haber una baja en la tasa de interés. Alejandro, muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar este IPOM del mes de julio, bueno, mes de junio en realidad, y en las cifras que entregó el presidente del Banco Central, Alejandro Urzúa, economista de Open BBK. Nosotros vamos a revisar los resultados bursátiles de la jornada. Jornada de dispar se vivió en Asia, donde el lado positivo fue encabezado por el índice Nikkei japonés, que tuvo un alza de 1.78%, en tanto el lado negativo se explica ante la preocupación por la economía china. ¿Qué pasó en Europa? Fue una sesión de pérdidas en el viejo continente, además una sesión con bajos volúmenes transados. El mayor descenso lo tuvieron las bolsas de Alemania, 0.92%, ustedes lo observan, y la bolsa francesa con 0.66%. Una segunda e importante caída tuvo la bolsa local, el índice precio selectivo de acciones IPSA cerró con un 1.95% en negativo. Acción más transada fue la acción de Cencosud, y el sector con mayor caída, el sector de construcción e inmobiliaria. Estados Unidos no pudo ante el buen dato de pedidos de fábrica, que subió 2.1% en mayo sobre el 2% esperado. Pese a esto, tuvo una sesión alcista, sin embargo, cerró sus operaciones con una caída de 0.28%. Hay un descenso nuevamente hoy día del tipo de cambio. El dólar cayó 1.5 pesos, cerró sus operaciones en 502,7, ya lleva 5.6 de caída en esta semana, lunes y martes. En tanto, el cobre también tuvo su cuarta alza consecutiva, subió 0.91% y terminó sus operaciones cotizándose en $3.16. Nuestros indicadores económicos marcan el fin de esta edición de Mercados Online. Le agradecemos su sintonía. Nos encontramos el día de mañana. Que estén muy bien. Buenas noches. Con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección, presentó Mercados Online.